espesura se viste. Una mirada hacia nuestros ancestros. Bolívar y a Humboldt cautivó, y en ella los cedros y acacias. El camino de los indios Yurbaco. Los protectores de la cultura y tradición de Turbaco. Bienvenidos a la ruta histórica y ancestral de Turbaco. Cabildo indígena de Zenú. Parroquia de Santa Catalina de Alejandría. Monumento de los indios Yurbaco. Juan de la Cosa. Simón Bolívar. Casa de Texas. Casa Republicana. Casa de la Cultura Museo de Yurbaco. Ven y conoce nuestros mágicos rincones. Aquí está la sabrosura con la super banda de Colombey. En Tinú, a la modista Amanda Galvi. Bonita. Turbaco, paraíso de bondades ecológicas y culturales. Visita Turbaco, te encantará. El volcanismo de lodo es un fenómeno geológico denominado diapirismo. Esto se origina por la presencia de material arcilloso de características plásticas y gases en condiciones de alta presión, a profundidades entre los 3.000 y 4.000 metros en la corteza terrestre. Estos elementos se movilizan lateralmente hacia la superficie a través de fracturas o zonas de debilidad, generando levantamientos y fracturamientos del terreno, así como expulsión de lodo y gases por bocas de variadas formas y tamaños. En el Caribe colombiano, las manifestaciones de volcanismo de lodo se presentan en una franja de rocas llamada Cinturón del Sinú, la cual se extiende desde el Golfo de Urabá hasta la región de Barranquilla. Entre los diapirismos más conocidos en esta región están el volcán de lodo de Galera Zamba, el volcán de Alboletes en Antioquia y los volcanes de Turbaco. A continuación vamos a dar especial atención a los volcanes de lodo de Turbaco. Estos se ubican en 3 zonas geográficas del municipio. Entre estas están los volcanes del Rodeo, los volcanes de Turbaco y los volcanes de Cañaveral. Hoy, estos diapiros son considerados un patrimonio natural con una historia muy interesante que vale la pena reconocer. La primera referencia histórica que se tiene de los volcanes de Turbaco la encontramos a finales de la época colonial, cuando el científico Alejandro de Humboldt hace varias expediciones por Turbaco entre el 6 y el 15 de abril de 1801. Humboldt es persuadido por algunos turbaqueros de llegar hasta ese lugar, lo cual coloca a estas curiosidades geológicas como uno de los primeros sitios de interés turístico de Turbaco. Humboldt hace algunos estudios de estos volcanes y captan tanto la atención del científico que manda a hacer una pintura del lugar donde sale él en compañía de un indígena Yurbaco.
Esta investigación es publicada en Europa para el año de 1804, con el nombre Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Esta visita de Humboldt a los volcanes de Turbaco hace que este lugar se convierta en un atractivo natural para conocer durante todo el siglo XIX por parte de europeos y estadounidenses. Así pasan por estos volcanes diferentes viajeros motivados por las descripciones que hace Humboldt de este lugar y documentan sus visitas a los volcanes. Entre estos viajeros están Alexander Walker en 1822, Auguste Lemoine en 1823, Fernand Denis en 1838 y Charles Safrai en 1869. Algunos de estos viajeros también publicaron sus viajes e hicieron sus propias investigaciones y pinturas de los volcanes de Turbaco. Hubo otros viajeros como William Dwan en 1822 e Isaac Holton en 1850, que aunque visitaron e hicieron descripciones de Turbaco y los volcanes, no pudieron visitarlos por falta de tiempo. De estos viajeros se conocen dos datos históricos interesantes acerca de los volcanes. El primero es que el nombre indio del lugar era Yurmaco. En los alrededores de los volcanes hubo un templo consagrado a Semi, el espíritu de las curas. Oficiaban 12 sacerdotes y estos llevaban como insignia un ancho cinturón de oro y una diadema del mismo metal. Prendían de sus narices unas medias lunas de filigrana y del cuello unas placas de oros que representaban una especie de rana de relieve. Alrededor de la eminencia que forman las bocas de los volcanes, se habían construido varias chozas donde eran recibidos los enfermos que iban en peregrinación al templo. Se les conducía a un montón de barro producido por los desprendimientos volcánicos. El segundo dato tiene que ver con una leyenda difundida entre los turbaqueros del siglo XIX, la cual cuenta que hasta mediados del siglo XVI, aquellos volcanes arrojaban llamas y roca fundida porque Satán respiraba por sus cráteres, e incluso un cura de Turbaco fue un día del Corpus Christi, con gran pompa a los volcanes, los roció con agua bendita pronunciando fórmulas de exorcismo y como resultado se extinguieron sus llamas y desde entonces solo emana lodo y gases por sus cráteres. Otro dato sobresaliente de los volcanes es que aquí se da inicio a las exploraciones petroleras en nuestro país. La primera exploración se dio en los volcanes de Turbaco para el año de 1899 con el aval del presidente Miguel Antonio Caro, por medio de una compañía inglesa representada por el geólogo William Farquhar. La segunda exploración se dio en 1906, donde el empresario Diego Martínez logró interesar a un grupo de capitalistas estadounidenses para la creación de la Martínez Oil Company. Mediante esta se perforó la zona de los volcanes de Turbaco encontrando solo emanaciones gasíferas, por lo que finalmente fue liquidada en octubre de 1910. Luego del fracasado proyecto exploratorio en Turbaco, Diego Martínez crea la refinería de petróleo en Cartagena, alimentada con crudo importado, logrando abastecer de combustible y lubricantes al país durante una década. Desde hace varios años, el turismo orientado a los volcanes de lodo se ha venido organizando. Los vecinos de la zona se han articulado en agremiaciones como Asovolcanes, que busca que los visitantes se encuentren el lugar en buenas condiciones. Es común que en esta zona se organicen eventos culturales y ver llegar grupos de personas de forma particular en recorridos guiados y ciclomontañismo. Los volcanes se han venido perfilando como un sitio de interés turístico gracias a que ofrece cultura, historia y naturaleza. Aquí el turista tiene la posibilidad de interactuar con el lodo, que además de ser una mezcla de agua, arcilla e hidrocarburos,
confiere para el común de la gente propiedades medicinales. Por estar en un área rural del municipio, se aprecia un entorno natural. En el recorrido se disfruta del paisaje, del bosque y además de elementos rurales existentes en el perímetro de los volcanes. Durante todo el período de independencia del Caribe, Turbaco había sido la sede principal de los ejércitos tanto patriotas como realistas en la lucha por tomar el control del Caribe colombiano. Gracias a su posición geográfica, desde Turbaco se coordinaban todas las acciones para tomar el control de Cartagena de Indias. En diferentes ocasiones, entre 1815 y 1821, los turbaqueros vieron establecerse y pasar por su territorio los ejércitos comandados por Simón Bolívar, Pablo Morillo, Mariano Montilla, José María Córdoba, José Padilla, entre otros. Turbaco pagó una alta cuota por lograr la independencia de los españoles debido a su protagonismo en este proceso. El 20 de agosto de 1815, Turbaco es incendiado por los patriotas para evitar que los españoles tomaran esta población como albergue. El 30 de agosto de 1815 es fusilada la joven turbaquera Eugenia Arrázola por orden de Pablo Morillo. El 6 de enero de 1816 es fusilado el alcalde de Turbaco, Pedro Antonio García, en la Plaza de la Merced en Cartagena de Indias. El 1 de septiembre de 1820 se libra una batalla en la que se incendia la iglesia y mueren al menos 125 personas. Pero en 1821 el panorama fue cambiando a favor de los patriotas. El 24 de junio de 1821, el almirante José Prudencio Padilla y sus hombres entran sigilosamente a la Bahía de las Ánimas de Cartagena y logra apresar la flota española. Esta acción logró automáticamente el rendimiento de los españoles. Padilla hace prisionero a 16 oficiales y 174 soldados. Todos fueron remitidos a Turbaco. Los 3 meses siguientes fueron de negociaciones, donde se acordarían las condiciones que debían seguirse para que los españoles entregaran Cartagena de India a los patriotas. Cuando por fin se logra el acuerdo, se establece un acta con las cláusulas que debían cumplir ambos bandos. El fin de estos acuerdos se firma en Turbaco el 22 de septiembre de 1821. Por los españoles firma Miguel Balbuena, coronel comisionado por el gobernador de Cartagena. Por los patriotas firma Luis Francisco de Riux, coronel comisionado por el general del Ejército de la Costa de Colombia. Con estas firmas, el Caribe colombiano queda legalmente libre de los españoles. Luego pasaron 14 días donde se organizó la logística de la salida. El 10 de octubre los españoles parten de Cartagena definitivamente, logrando así la libertad del Caribe colombiano del poder español. Cordial saludo, mi nombre es Javier Alcalá, soy una de las personas que coordina Yurbaco Museo Histórico y Cultural. Precisamente aquí nos encontramos a las afueras del museo. Yurbaco Museo es una entidad en el municipio de Turbaco que ya lleva más de 5 años investigando, conservando y difundiendo el patrimonio tanto material como inmaterial del municipio de aquí de Turbaco. Precisamente ahora que estamos en el mes del patrimonio,
nos gustaría hablar un poco del patrimonio arqueológico de aquí del municipio de Turbaco. Desde tiempos inmemoriales en la historia del municipio podemos notar que este suelo, precisamente aquí donde estamos nosotros ahora de pie, estuvo el legendario asentamiento indígena que comúnmente se conoce con el nombre de Yurbaco. A medida que fue pasando el tiempo y que el pueblo fue creciendo, era común encontrar una cantidad de arqueología, de patrimonio arqueológico aquí en el municipio, pero este se venía perdiendo, se venía destruyendo de pronto por desconocimiento, por temor de que estas cosas fueran, de pronto las asociaban con cuestiones de brujería. Pero en el 2017 nace Yurbaco Museo, comenzamos a hacer una campaña de concientización con las personas y nos damos a la labor de rescatar todo este patrimonio de Turbaco, todo lo que era patrimonio, pero en especial este arqueológico que estaba lastimosamente perdiéndose. Ya han pasado 5 años desde que inició Yurbaco Museo y digamos que ya hemos logrado, hemos tenido un éxito hasta ahora en el rescate y salvaguarda de este patrimonio. Por eso me gustaría invitarlos a que entremos aquí a Yurbaco Museo y conozcamos un poco de este patrimonio arqueológico que se ha venido conservando en esta institución. Bueno, volviendo, ya estamos acá dentro de las instalaciones de Yurbaco Museo. Como pudieron darse cuenta, ya es bastante el patrimonio que se encuentra exhibido al público, el que muestra todo el legado arqueológico que se ha conservado aquí en el municipio de Turbaco y en los municipios alrededores de aquí, de nuestro pueblo. Me gustaría comenzar hablando con la primera, digamos que colección de piezas arqueológicas que llegó a Yurbaco Museo. Precisamente aquí al lado la tengo ahora, digamos que por eso la tenemos aquí, por ser con la que se comenzó esta colección. Podemos notar que esta es una vasija que tiene figuras, bueno, y vemos una figura como de un leopardo que está adornado, es una figura entre antropomorfa y zoomorfa, es como una persona con cara de jaguar o de león. Esta pieza fue encontrada en la casa de la familia Torres Castilla, calle Santa Catalina, ya llegando casi a la Plaza de los Perros. Fue encontrada en los años 70 y por mucho tiempo fue conservado por esa familia desde los años 70 hasta 2017, que es cuando llega aquí a Yurbaco Museo. Con esta pieza comenzamos, digamos que nuestro museo. Recuerdo que, bueno, era un gran reto. Decíamos, bueno, vamos a comenzar a conservar, apenas tenemos una pieza y sabemos que van a llegar muchas más, que la gente va a confiar en Yurbaco Museo. Y así fue pasando el tiempo y fueron apareciendo muchas y muchas más piezas. Entonces esta llega el día 14 de marzo de 2017 y más adelante llega otra de las primeras piezas que llega, es esta de aquí. Esta es una funeraria también que se encontró con sus restos. Esta representa un entierro secundario. Esta fue hallada en el barrio El Rosario, en la tercera calle, cuando estaba pavimentándose. Precisamente en 2017, un 1 de septiembre, recuerdo que estábamos en la casa del señor Dionisio Torres, planeando cosas del museo, y llega un grupo de vecinos y nos da la noticia de que vayamos a ver el hallazgo que se había encontrado en esa calle. Fuimos allá, recogimos la pieza arqueológica, hicimos los trámites legales que deben hacerse con el ICANN y el Ministerio de Cultura, y hoy se encuentra aquí la pieza exhibida. Igualmente tenemos esta otra urna funeraria que fue hallada en Mameyal. Esta fue hallada en la finca El Paraíso por el señor Libardo, que es el señor que vive aquí en esta finca. Una vez barriendo parte de la finca, pues sale esta vasija. Él la saca y la conserva, y cuando se entera del museo también nos las trae, precisamente
por allá para los meses de abril del 2017. Bueno, también para marzo del mismo 2017 nos contacta el señor Aníbal Espinosa, comentándonos que se había encontrado hace muchos años en la calle San Roque, también un poco antes de llegar a la Plaza de los Perros, en la casa de sus tíos, de sus abuelos, se encuentra una pieza arqueológica y que la estaba conservando él desde hace algunos años. Y bueno, hacemos los trámites para que esta pieza arqueológica también llegue aquí al museo. Es la única, es interesante porque hasta ahora es la única figura antropomorfa como tal que se encuentra aquí en el museo, y es algo que llama mucho la atención porque es una figura, es poco común entre la arqueología que se ha encontrado en la región de aquí del norte de Bolívar, y esa precisamente se encuentra aquí en esta vitrina. El señor Espinosa nos las trae aquí para el mes de marzo también, pero ya a finales, casi abril, nos las trae aquí al museo, y desde ese tiempo pues la estamos custodiando. Y así comienzan a llegar muchas piezas. También se encuentra esta otra colección que está en esta vitrina, que esta se conservó, se encontró de los años por allá 40, 50, en la casa del célebre historiador turbaquero Alberto Zabaleta Lombana. Se encontró cuando estaban construyendo esta casa, por allá por los años 40, en el patio que casualmente queda la casa que era de él en ese tiempo, cada diagonal aquí al edificio donde ahora está el museo, donde hay una señora de nombre María Guardo en la actualidad. Estas piezas fueron encontradas por Ignacio Arnedo, un turbaquero que vivió en la calle Mojamecha, que al tiempo de encontrarla, él todavía era un joven, nos cuenta que él trabajaba en la albañilería, y encuentra estas piezas y se las entrega al doctor Alberto Zabaleta. Él tenía alrededor de unos 20 años, nos cuenta, y el año pasado, antes de la pandemia, él estuvo aquí en el museo ya con más de 90 años y sube acá al museo, y para él es una gran sorpresa haber encontrado estas piezas arqueológicas que ya tenían más de medio siglo de haberse encontrado, y de verlas aquí en el museo que se estuvieran conservando, le fue muy grato para él, le trajo muchos recuerdos. Y así, digamos que todas estas piezas del museo que tenemos aquí tienen una historia. La mayoría son de aquí de Turbaco, otras son de pueblos vecinos que también nos han venido trayendo. Pero por eso los invitamos a que vengan y conozcan Yurbaco Museo y conozcan todo este patrimonio arqueológico que hemos venido conservando y guardando aquí en nuestras instalaciones. Y no está más de más decirles que si ustedes consideran que tienen objetos patrimoniales, no necesariamente tiene que ser arqueología, pueden ser documentos antiguos, fotografías, cualquier cosa que ustedes consideren que se deba conservar, saberes también. Yurbaco Museo es una entidad que está siempre trabajando y preparada para que el patrimonio de Turbaco siempre se conserve, y se ha dado a conocer no solamente aquí en Turbaco, sino a todas las personas que vengan a visitarnos. La Casa de Tejas, un bien de interés cultural en Turbaco. La historia de esta edificación empieza cuando Antonio Caballero y Góngora es nombrado arzobispo de Santa Fe de Bogotá. A su arribo a Cartagena quedó embelesado con Turbaco, por esto decidió frenar el viaje y quedarse allí todo el segundo semestre de 1778. Aunque el cargo de virrey estaba vacante desde hace año y medio, tuvo más fuerza en él las suaves brisas de esta celebrada población bañada de sanas y abundantes aguas que tomar su cargo en Santa Fe de Bogotá. Fue tanto el encanto de Caballero y Góngora por Turbaco que deciden mudarse hasta esta población y desde aquí gobernar los últimos 4 años de su mandato el vasto territorio del Virreinato de la Nueva Granada, que en esa época comprendían los territorios actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y parte de Nicaragua. Para este propósito, el virrey entre 1784 y 1788 construyó un inmueble en el lado norte de la plaza principal. Según descripciones que se hacen en 1789 de esta casa, se puede notar que arquitectónicamente es igual a la que conocemos hoy. La única diferencia es que en el tiempo del virrey su techo era de palma y hoy es de tejas.
En 1789 este inmueble es cedido al virrey Francisco Gil de Taboada Lemos para que fuera usada como casa de campo para los futuros virreyes, pero este decide ponerla en venta y es comprada por el comerciante José Ignacio de Pombo. Pombo fue un personaje muy influyente a comienzos del siglo XIX en la región cartagenera. Fue pionero en realizar estudios sobre la economía en la Nueva Granada. Fue ideólogo de la independencia de Cartagena, que se firma un 11 de noviembre de 1811, y participó en la elaboración y revisión final de la Constitución del Estado de Cartagena de 1812. Pombo habitó esta casa hasta el día de su muerte, el 16 de febrero de 1812. Uno de los sucesos para tener en cuenta es que en esta casa José Ignacio de Pombo hospedó al científico Alejandro de Humboldt. Esto se dio entre el 6 y el 19 de abril de 1801. Desde esta casa, Humboldt emprendió varias expediciones en el pueblo. Es notable la opinión que tuvo sobre su estancia en esta casa de Turbaco, pues nos dice que nunca había estado mejor en otro lugar que no fuera la antigua casa de Caballero y Góngora, pues allí pudo estudiar con más tranquilidad y con mayor amplitud. Ya en época de la independencia, según algunos testimonios, otro personaje histórico que se hospedó en esta casa fue Simón Bolívar. Esto se dio tal vez en 1812, cuando Bolívar llega por primera vez a la Nueva Granada, y a comienzos de 1815 con el propósito de frenar la llegada de Pablo Morillo en su expedición reconquistadora. A mediados de 1815 llegó la infortunada noticia a Cartagena que el general Pablo Morillo había arribado a costas venezolanas y se dirigía a Santa Marta, y que solo en cuestión de días este y su ejército expedicionario marcharían contra la plaza amurallada de Cartagena. ¿Qué solución propondrían las élites gubernamentales cartageneras para frenar a Morillo? Lo más práctico que se les ocurrió fue la política de tierra arrasada. Esta consistía en que la gente de las poblaciones aledañas a Cartagena abandonaran sus pueblos en caso de invasión realista, llevándose consigo ganados, víveres y todo cuanto pudieran serle útil al enemigo, y ocultarse en el monte para defenderse. Esta medida era tan drástica que los habitantes de los pueblos tenían que estar dispuestos a quemar sus casas. Esto sería una estrategia militar para dejar sin infraestructura a las tropas de Morillo. Las poblaciones aledañas a Cartagena como Turbana, Pasacaballos, Ternera, Santa Ana y Turbaco fueron arrasadas por el fuego patriota el 20 de agosto de 1815. El Palacio de los Virreyes, o Palacio Pajizo como le llamaba su constructor, junto a muchas casas de Turbaco, son consumidas y arruinadas por las llamas. En muros desolados y arruinados quedó el palacio que por casi 4 años había tardado en construir Caballero y Góngora, y que se había establecido como sede principal del poder político y eclesiástico del virreinato de la Nueva Granada. «35 años después de este suceso se radica en Turbaco el expresidente mexicano Antonio López de Santa Anna. ¿Con qué propósito viene este controvertido personaje mexicano a esta población? En su autobiografía, él mismo responde: fastidiado de la vida pública por tantos desengaños, con poca esperanza de reposo en mi suelo natal siempre agitado, me decidí pasar en Turbaco el resto de mis días. Consecuente con esta resolución, tracé mi plan de vida, dedicado a cultivar una bonita posesión de campo en las orillas de la población llamada La Rosita. Pasaba en ella las horas que el sol no molestaba. Mi familia estaba contenta entre gentes que nos favorecían con su adhesión y cariño. Todavía existe en aquel campo santo la bóveda donde mis despojos mortales habrían de reposar. Entre 1850 y 1852, López de Santa Anna compra el antiguo palacio virreinal en ruinas, lo remodela y lo convierte en su residencia hasta 1858. En ese entonces la edificación se entecha con teja de estilo español, pasando a ser la única vivienda de Turbaco con techo en este material, por lo cual se le conoce como la Casa de Tejas hasta el día de hoy.
pues todas las viviendas de Turbaco eran de techo de palma para la época. Desde que López de Santa Anna interviene este inmueble a mediados del siglo XIX, no tiene cambios significativos en su estructura. Luego de la partida de López de Santa Anna a México, la casa es vendida el 5 de enero de 1870 por la suma de 1,000 pesos al señor Juan José del Carmen Ecart y Rubio, quien se muda a esta casa con su esposa María Isabel Eusebia de Pómbola Toyson y sus hijos. A la muerte de los propietarios, la casa es heredada por Isabel Ecart de Pombo, donde vive con su esposo Manuel Posada Bravo y sus 2 hijas, María y Flora. En esta imagen podemos ver algunos miembros de la familia Posada Ecart, últimos residentes domésticos de este inmueble en el patio de la casa a finales del siglo XIX. Mientras la casa de tejas es propiedad de esta familia, a comienzos del siglo XX al parecer queda deshabitada y se deteriora. Félix de Seret, médico francés que llega a Turbaco en 1912, nos comenta que la casa de tejas está casi abandonada y disponible a quienes quieran alojarse allí. Algunas de sus dependencias servían de habitación a los vagos que no necesitan de nada para ir a instalarse. Otras servían para almacenar mercancías y el gran salón delantero, que era el salón de recepción, era utilizado a veces como cuartel y otras como cárcel municipal. La casa de tejas quedó en estado de abandono hasta 1917, cuando las nietas de Juan Ecart, María Posada de Stevenson y Flora Posada de Pasos, deciden vender el inmueble al municipio por la suma de 4,000 pesos. Ese mismo año se empezaron a hacer los arreglos para fundar una escuela en el inmueble, la cual fue inaugurada en 1918 con el nombre Escuela de Varones Dionisio Torres González, en honor a su primer rector. Aquí vemos una foto del señor Dionisio Torres con la primera promoción de estudiantes el mismo año de inauguración de la escuela. La escritura de venta se protocoliza el 21 de mayo de 1923. Desde entonces la casa de tejas pasó a conocerse como la Alcaldía de Turbaco hasta el día de hoy. Además de la alcaldía, a través de los años en el inmueble ha funcionado el Consejo Municipal, la Telegrafía, Planta Eléctrica, la Defensa Civil y la Policía. A comienzos del siglo XXI, la casa de tejas comenzó a mostrar serios deterioros que hacían muy difícil que se cumplieran en ellas las funciones de la alcaldía, el consejo y la policía, lo que conlleva a que se repare el inmueble. El 29 de julio del 2009 se anuncia que se destinará un total de 535 millones de pesos en la casa de tejas, los cuales serían invertidos en la restauración y modernización de este inmueble declarado Patrimonio Cultural del municipio. Los recursos serían aportados en su mayor parte por el Ministerio del Interior y de Justicia, pero las obras serían cofinanciadas por el municipio. La remodelación se llevó a cabo el segundo semestre del 2010 y desde entonces el inmueble está en buenas condiciones. En la actualidad la casa de tejas es visitada por turistas nacionales e internacionales, académicos y periodistas atraídos por el valor patrimonial de sus más de 2 siglos de historia. La casa de tejas es sin duda una joya histórica y arquitectónica, un inmueble que ha sido testigo de tantos acontecimientos por más de 2 siglos. Es un bien de interés cultural de talla internacional el cual los turbaqueros deben seguir conservando para las generaciones futuras.